Igual se escucha el ruido. Bueno, pantalla, hay muchas cosas. Ya, ahí ven las diapositivas, ¿no? Ya, si no me avisan para poner las diapositivas. Las diapositivas. Ya, ya quiero ver cómo lo pongo en pantalla completa. Ya, a ver, la voz de tres. Ay, es otra vez, otra vez, otra vez. Ya, pues, ya, Dios. Ya estaba cargando. Ya, ya, sí. Ya, ahora sí. Hermanos, vamos a compartir ahora del Evangelio de Jesús. La vez pasada estábamos viendo unos pasajes eh, que se trataba de combatir el Evangelio, la palabra querigma también, que significa la noticia más grande del mundo, y también pasajes que hablan del momento en que uno se convierte, el día de la salvación, la hora, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco pasajes que hablan de pasajes que hablan del Evangelio en sí, ¿no? Nos quedamos en cuando les hablé un poco de Felipe el Evangelista, que él había recorrido más o menos la distancia de 35 kilómetros de Gaza, perdón, 90 kilómetros, ¿no? Cesarea, una ciudad a 90 kilómetros al norte de Azoto. Fue construida por Herodes el Grande y era cuartel general de la Procuraduría romana en Judea. Felipe eventualmente se estableció allí, ¿no? Y esa ciudad estaba 90 kilómetros para el norte, ¿no? Ahora, en Hechos 21 encontramos la frase de Felipe, que era el evangelista, ¿no? Acá dice Hechos 21:8, dice, al otro día saliendo Pablo
y los que con él estábamos. O sea, acá, como el libro de Hechos es escrito por Lucas, se incluye así, de esa forma, ¿no? Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, eh, sí, era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, ¿no? Sepa. Y le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús, ¿no? Eso está, eh, bueno, este pasaje es otro, ¿no? De Hechos 38, 35 al 40, que Felipe le habla, ¿no? Al eunuco de las buenas nuevas acerca de Jesús. En Hechos 8, 35, mm, hay una frase que se puede deducir de ahí que dice, Dios anhela hacer por los demás lo que hizo por ti, parte de Dios, ¿no? O sea, Dios también quiere que otras personas se salven así como te salvó a ti, ¿no? Dios quiere, en otro pasaje habla, ¿no? De que Dios quiere que todos sean salvos, ¿no? Y que vengan a conocer la verdad. Por eso debemos tratar de siempre compartir de Dios cuando tengamos oportunidad. En 2 Corintios 2:12 también encontramos esa frase de el Evangelio de Jesús o el Evangelio de Cristo. Cuando habla Pablo y dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. O sea, Pablo estuvo buscando a su hermano Tito y no lo encontró, ¿no? Y dice que no reposó en su espíritu. ¿Por qué habrá sido, no? De repente quería despedirse de él, de- o predicar con él. ¿No? Y entonces dice que se despidió de ellos y partió para la otra ciudad de Macedonia. ¿Cómo? Allá, 2 Corintios 2:12 y 3. Ahora, el apóstol Pablo escribió la epístola a la iglesia en Efeso, desde una cárcel en Roma, cuando estaba en la cárcel en Roma en el año 62 después de Cristo. Y escribió este pasaje de Efesios 3:8, que dice, Pablo se consideraba el más pequeño de todos los santos, ¿no? Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, ¿no? O sea que en Cristo hay riquezas, ¿no? Inescrutables. Inescrutables, entiendo que es algo así como que es muy, de mucho valor, o sea, que no tiene precio, ¿no? Algo así, ¿no? O algo así, ¿cómo lo ven? No sé, el precio, claro, el precio. O sea, debe ser algo infinito, ¿no? Inescrutables riquezas de Cristo. No está bien. Como esa palabra inefables también, ¿no? Inefable, inescrutable.
Sí, 2 Corintios 2:12. Si gustas, lo puedo leer en otra versión. Dice, cua- en otra versión dice, en la versión nueva traducción viviente. Cuando llegué a la ciudad de Troas para predicar la buena noticia de Cristo, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no sentía paz porque mi querido hermano Tito todavía no había llegado con un informe de ustedes. Así que me despedí y seguí hacia Macedonia para buscarlo. Ah, ya. Ya. Entonces acá, bueno, debe haber sido algo así, ¿no? Un informe. Acá otra versión dice, Efesios 3:8 dice, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Finito. Después, en Efesios 3:10 habla de la palabra multiforme sabiduría de Dios. Multiforme significa que tiene formas diversas, no algo así como los colores del arco iris. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. También la palabra multiforme se encuentra en 1 Pedro 4:10 que dice, la multiforme gracia de Dios. Sí, también. Después de este pasaje, bueno, está chiquito, pero dice, es el mismo pasaje en otra versión de Efesios 3:10, que dice, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría ante todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. O sea que este, Dios utiliza a la iglesia para mostrar su sabiduría, ¿no? Es una forma en que Dios utiliza, ¿no? A la iglesia. O sea, cuando tenemos oportunidad, de repente, así como ayer mi papá habló, se encontró con Gareca, ¿no? No, bueno, son este, personajes, ¿no? En este mundo o autoridades, así. Este, que a veces Dios puede ayudarnos a mostrar sabiduría, ¿no? Su sabiduría a esas personas, ¿no? Efesios 3, 6, 7. El plan de Dios consiste en lo siguiente. ¿Alguien quiere leerlo, este pasaje? Marisa, Efesios 3:6. Sí, ese pasaje. ¿Cómo? Esto es un fijo, sí, un fijo. Bien, entonces,
Bueno, de acá podemos también aprender que Dios ha formado de dos pueblos un solo cuerpo, ¿no? De los judíos y los gentiles ha formado ah, un cuerpo. Y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Jesucristo. Entonces, por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. ¿No? Entonces, Pablo también tuvo este privilegio de decir, ¿no? Que los judíos y los gentiles conformaban un mismo cuerpo, ¿no? Entonces ya no habían dos pueblos, sino solo uno, ¿no? Para Dios, considerado por Dios, lo que es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Si bien es cierto, hay tres pueblos, ¿no? Judíos, gentiles y la iglesia, pero cuando un gentil o un judío se convierte, forma parte del cuerpo de Cristo. Entonces, para eso es lo novedoso que Pablo estaba anunciando, ¿no? Es una buena noticia, un evangelio. En Hebreos 6:9 dice, pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Entonces acá habla, este, p- también Pablo se cree que escribió el libro de Hebreos y le escribe a los judíos también, ¿no? Dice, a los hebreos estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. O sea, parece que Pablo estaba muy entusiasmado, muy persuadido de este tema, ¿no? De la salvación. Entonces, pues es que también seguro lo quería compartir, ¿no? Acá en otra versión dice, estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación, ¿no? Una vez que tenemos la salvación, en Efesios explicó que ya pertenecen a un solo cuerpo, ¿no? Y vienen juntamente cuando uno se salva esas cosas mejores, ¿no? Que es la iglesia, de que son las riquezas incalculables con Cristo y la multiforme sabiduría se puede mostrar de Dios con autoridades, con personas, ¿no? Con cualquier persona en sí, ¿no? Después dice en Efesios, en Romanos 1:16-17 también habla un poco de que el Evangelio es poder de Dios. Y Pablo dice que no se avergonzaba del Evangelio porque era poder, o porque es poder de Dios. Puedes leer Romanos 1:16. O sea, o hermana Maritza, para que lea el siguiente.
Ya, ya, ya va, estoy viendo. Ya bueno, ahí estamos. Entonces Pablo dice, no se avergonzaba del Evangelio, que para él era más bien al contrario, ¿no? Un poder de Dios que daba salvación a todos los que creían, a gentiles y a los judíos en primer lugar, ¿no? Pero también a los gentiles. También en 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿No? Para una persona que se pierde, es una locura el evangelio. O sea que, o sea, de repente tú le compartes y la persona cree que estás loco, ¿no? O no cree simplemente, ¿no? No cree que sea así, o fanático, te dicen. Pero para nosotros es un poder, ¿no? Que Dios nos da, ¿no? A veces te pueden, pues, como Pablo le dijo a Timoteo, no nadie tenga en poco tu juventud, ¿no? Si no, la gente te puede tener en poco, ¿no? Estás hablando tonterías, te puede decir, ¿no? Locuras, ¿no? Pero en sí nosotros sabemos que es para los que se salvan, dice, es poder de Dios. Pues ya que en la seguidos los pasajes que vienen de 1 Corintios 1:18 al 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, eh, es una locura de la predicación, pero dice que Dios le agrada, ¿no? Salvar a los creyentes. Después habla de que Jesucristo mismo es poder de Dios. Jesucristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. O sea, ese poder es el mismo Jesucristo, ¿no? No es nosotros que tengamos algún poder, sino es un poder de Dios que hace que se salve las personas, ¿no? Así como el perdón de pecados, ¿no? Cuando Jesús le dio un poder a los discípulos, cuando le dice, sopló, dice, y, y los discípulos podían remitir pecados, pero en sí el que perdona los pecados es Dios. Pero los discípulos al anunciar el Evangelio ocurría en simultáneo, ¿no? Si las personas creían, se salvaban y eran sus pecados perdonados. Entonces acá en 1 Corintios 1:24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Acá dice, ¿no? Para los judíos es un escándalo, otro pesadero. Para los griegos gentiles es una locura. Pero para la iglesia, la predicación, poder y sabiduría, ¿no? Viene de la iglesia, ¿no? La iglesia muestra eso, así lo ve Dios, ¿no?
Es un cuadrito. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora vamos a hablar de algunos pasajes que hablan del glorioso evangelio. Ya hemos visto el evangelio es poder de Dios. Y ahora vamos a ver que el evangelio es glorioso. ¿Dónde dice esa parte de glorioso? Prim- Primera de Timoteo 1:11. Habla, ¿no? Ah, bueno, está chiquito, pero ahí dice, ah, Primera de Timoteo 1:11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Por las buenas noticias de redención que proclaman la transformación de mentes y espíritu que obra y las preciosas y grandísimas promesas que trae. ¿No? Esa es una de las razones por qué es glorioso, ¿no? El Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que hace Satanás para no ver este glorioso Evangelio en las personas, ¿no? Dice en 2 Corintios 4:4, dice, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Entonces las personas están así como vendadas, no, no pueden ver el glorioso evangelio, la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, ante Dios están ciegos, ¿no? Las personas están enceguecidas, ¿no? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Todas las personas no ven, ¿no? Solo Cristo les puede quitar esa venda, ese velo que están cubiertos, ¿no? Y para ser resplandecido el Evangelio de Cristo en ellos, ¿no? Dice en 2 Corintios 4:6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mano Marisa, ¿puedes leer Hechos 26 del capítulo, capítulo 26, versículo del 9 al 18?
Perfecto. Hasta el 18. Sí, ¿no? Ya. Ya, Marisa, muchas gracias. Pues acá narra un poco la conversión de Saulo o de Pablo, este, y cómo él también estaba así, se volvió ciego, ¿no? O él estaba también ciego espiritualmente. Y pero cuando se convirtió, él pudo ver, ¿no? Estaba persiguiendo a Jesucristo mismo, porque cuando uno es creyente, forma parte del cuerpo de Jesús. Entonces, y él estaba matando, persiguiendo a los cristianos, ¿no? Entonces, Jesús habla, aquí, ¿no? Porque me persigue. Y el propósito también es que le menciona en el 18, ¿no? Jesús le dice a Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí. Vamos a ver pasajes que hablan de que no hay otro evangelio, ¿no? Porque ya una cosa es el evangelio de Cristo, no hay, solo hay un solo evangelio. En Gálatas, en Gálatas 1:10, dice, no, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Acá enseña de que no hay otro evangelio, pero sí hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿no? Así, Gálatas 1:10, otro. Ah, ya, el otro, ¿no? Entonces este debe ser, ¿dónde estará ese pasaje? Creo que también está en Gálatas. A ver, está en 1:7, no, 1:8. A veces está en Romanos en todo caso. Estoy maravillado. 1:7, parecida. Claro, entonces ese es el 6, ¿no? 6 y 7, ¿no? Mitad de 6 y 7. Entonces, a ver, en otra versión dice así, desde el 6 y 7 dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo
por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Y después dice, ¿no? Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Y después habla de esto, ¿no? Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Entonces, muchas veces al anunciar el evangelio, no vas a agradar a los hombres, ¿no? Porque te van a más bien despreciar o te van a tildar de loco, ¿no? O te van a tener en poco, así, ¿no? Pero uno sirve a Jesucristo y Él se agrada. Entonces, la motivación es siempre glorificar a Dios, al Señor. Ahora en Apocalipsis 14, 6 al 12, ¿puedes leer ese pasaje? Apocalipsis 14, el 6 al, ¿no? El 6 al 12. Del 6 al 12. Sí, 12 por favor. Sí, sí, sí. Gracias, pa. Bueno, acá hablan de que hay un evangelio eterno, ¿no? Y dice en el 6, ¿no? Un ángel anuncia un evangelio eterno, o sea, siempre es el mismo evangelio, ¿no? Teman a Dios. ¿Qué otra cosa anunció? Que
denle gloria, adórenlo al que hizo los cielos, la tierra, y el pueblo tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús, ¿no? Entonces, eh, bueno, y el siguiente pasaje también, el 13 dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente, benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice, sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones lo siguen. ¿No? Entonces, bueno, Dios cuando te salva, prepara unas buenas obras en Cristo, eh, para que andemos en esas buenas obras, ¿no? Entonces, la salvación es por gracia, gratis, ¿no? Pero también dice, pues, ¿no? Que Dios mm, dice, ¿no? Que los que son hijos de Dios padecerán persecución, ¿no? Y si amas al Señor, guarda también sus mandamientos, obedécelo. Mantén la fe, combate la fe arduamente, ¿no? Entonces, un ratito mi tía Mónica está llamando. Aló, tía Mónica. Ah, ya, un ratito. Ya, ya llegó a ver a ver qué otro pasaje. El 14 6 7 ya está. Hechos 10:43. Hermana Marisa, a ver, vaya leyendo mientras voy a abrir la puerta a mi tía Mónica. Por favor, gracias. Hermano, perdón. Ya, entonces acá, perdón, vamos con el tema del Evangelio eterno. Y este pasaje habla también, ¿no? Es importante porque menciona que todos los profetas daban testimonio que el que creyera en Jesús iba a recibir perdón de pecados por su nombre. Entonces acá menciona que todos los profetas, ¿no? De Dios anunciaron este mensaje. Es que siempre ha sido así, el mismo mensaje, ¿no? No lee en la Biblia que Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia, ¿no? Noé también.
era pregonero de justicia. Este, y siempre, ¿no? Ha sido el mismo mensaje. Acá en 1 Corintios 9:16 dice, yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Así, una versión, ¿no? La versión, bueno, casi igual dice la otra versión, ¿no? La Reina Valera. En Isaías 52:7 dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia la paz, del que trae la buena nueva, del que anuncia la salvación. ¿No? El pasaje habla de que en el tiempo de Isaías también, ¿no? Anunciaban la paz, del que trae la buena nueva, del que anuncia la salvación. Y acá, por ejemplo, en 1 Corintios 15:3, acá Pablo anuncia lo que primero le enseñaron al apóstol Pablo fue esto, ¿no? Yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. O sea, todas las Escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, todo eso, Pablo había recibido esta enseñanza que se le había transmitido a él, que Jesús fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. En Deuteronomio 30:14 dice, ciertamente muy cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Cerca de ti, como no, cerca de ti. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. A ver qué dice. Entonces acá en Romanos 10:8-9 mencionan ese pasaje, ¿no? Y dice, más que dice la escritura, ¿no? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Es así bien sencillo, ¿no? Cerca de nosotros está la palabra de tu boca, en tu boca y en tu corazón, ¿no? Entonces, animar a las personas, ¿no? Si vemos a alguien que podemos salvarlo, ¿no? Como que Dios lo puede salvar, anunciar el evangelio. Y así, hermanos, ese fue el mensaje, la segunda parte del mensaje. Amén, amén. Gracias, Señor.